gracia me ha sostenido. Wow, qué hermosa alabanza. ¿Cuántos pueden decir? Es por su gracia, es por su favor que yo estoy de pie. La sabiduría espera, ¿sabes? El inteligente sabe lo que dice, pero el sabio sabe cuándo lo dice. Yo voy a establecer una diferencia entre el inteligente y el que es sabio. Para aquellos que han sido marginados, que en algún momento dado no te consideraron inteligente, no te preocupes, muchas veces la sabiduría sobrepasa la inteligencia. Puede que no tengas un grado de inteligencia. Yo me he considerado en muchas ocasiones, no soy inteligente en esta área, pero soy sabia. Y la sabiduría tiene una gran diferencia. El inteligente sabe lo que dice, sabe muy bien lo que dice, pero el sabio sabe cuándo decirlo. La sabiduría no grita, lo que tiene la sabiduría lo pone al servicio. La sabiduría no grita lo que tiene, sino que lo pone al servicio. La sabiduría es aliada de la esperanza. Le hablo a los sabios en esta mañana. Le hablo a aquellos que se abstienen de tomar decisiones, que no se atreven a correr riesgos. Cuidado, cuidado. Una cosa es tener miedo y otra cosa es tener sabio. La persona sabia vence el miedo. La persona sabia atrasa lo que puede traer unas consecuencias futuras. Pero la persona sabia sabe cuándo tomar decisiones, porque es aliada de la esperanza y sabe que en el momento en que tome la decisión hay una esperanza de vida. La inteligencia te lleva al título, pero la sabiduría te ayuda a mantenerlo. Te lo voy a repetir. Con la inteligencia tú obtienes un título, pero con la sabiduría lo mantienes. ¿Cuánta gente inteligente tú no conoces que le dan títulos, poder, les dan ingresos, buenos salarios, buenas comisiones, pero por no ser sabios pierden lo que un día obtuvieron? Así que es más importante ser inteligente o ser sabio. Yo creo que una cosa no opaca a la otra. Solamente estoy diciendo, es bueno ser inteligente, pero que por encima de la inteligencia esté la sabiduría. La inteligencia te ayuda a resolver un problema, pero la sabiduría te ayuda a evitarlo. ¡Wow, wow, wow! La inteligencia te ayuda a resolver un problema, pero la sabiduría te ayuda a evitar ese problema. La inteligencia te lleva a echar adelante un proyecto, pero la sabiduría te lleva a hundirlo. Oye, la falta de sabiduría, te lleva a hundirlo. La inteligencia te lleva a echar adelante un proyecto, pero la falta de sabiduría te ayuda a hundirlo o te lleva a hundirlo. La sabiduría te ayuda a mantener lo que tú tienes. ¿Cuántas personas sabias tengo yo en esta mañana? ¿Cuántas personas sabias dicen, yo voy para adelante? No importa lo que me encuentre en el camino, yo sigo. No importa lo que depare el futuro, yo continúo. Y seguimos en esta hora. La sabiduría te enseña a perdonar. La sabiduría te enseña a transformar. La Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, Él te la dará, pues Dios da todo generosamente, sin menospreciar a nadie. Pendientes, porque voy a presentar en breve la imagen de una mujer sabia, la imagen de una mujer que la tildaron de poco inteligente, pero utilizó la sabiduría por encima de la inteligencia. Te voy a dar tiempo, mujer, para que te agregues a otra. Te voy a dar tiempo, mujer, para que puedas invitar a otra que se conecte y escuche esta historia. Dice también la palabra: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial y es sincera. ¿Cuántas personas inteligentes tú conoces que no son sinceros, que no dan buenos frutos, pero tienes personas sabias al lado tuyo que saben exponer lo que sienten sin dañar a nadie? Dice Proverbios 11, con el orgullo viene el oprobio,
Con la humildad viene la sabiduría. Benditos sean aquellos sabios que han decidido ser humildes. La sabiduría te da posición de poder. Hoy en esta mañana yo declaro en el nombre de Jesús que la sabiduría trasciende, te lleva a otro nivel y te da una posición de poder. No es la inteligencia la que te sienta en una silla necesariamente. No es la inteligencia la que te lleva a un título necesariamente. Bendigo los inteligentes, bendigo los que se preparan cada día, pero si no eres sabio de la misma manera que obtienes esa preparación, también puede caer. El sabio escoge lo que va a hablar. La sabiduría abre diálogos de nuevos comienzos. ¿Cuántos en esta mañana necesitan un nuevo comienzo? Dile al Señor: Señor, ayúdame a ser sabio, porque la sabiduría abre nuevos comienzos. La sabiduría le baja el volumen al coraje y tiene apertura para las oportunidades. La sabiduría le baja el volumen al coraje. La persona sabia no le echa leña al fuego. La persona sabia no incita. La persona sabia no está metiendo calumnias ni menosprecios. La sabiduría le baja el volumen al coraje. La inteligencia apela al razonamiento, pero la sabiduría apela al diálogo. Necesitamos más gente sabia que apele al diálogo. Y ahora sí que voy a presentar un ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con J.K. Rowling. Yo no sé cuántos recuerdan este nombre. Este nombre es de la chica creadora del libro de Harry Potter, un libro que verdad se creó eventualmente una película, y aunque no estoy emulando ni haciendo énfasis a la película como tal, sí tengo que utilizarla como ejemplo a ella. ¿Saben por qué? Ya mismito le voy a decir, pero primero déjenme definir qué es sabiduría y cómo ella la utilizó. En otras palabras, la sabiduría es capaz de formar decisiones no por impulso, no como me siento, no por lo que veo, sino por lo que quiero lograr. Así que la sabiduría no actúa por impulso, no actúa por lo que veo, no actúa por lo que siento, sino por lo que quiero lograr. La otra cosa es que la sabiduría mira hacia el futuro y ve los problemas potenciales, actuar en consecuencia en el presente para evitar esas cosas. En otras palabras, el que es sabio mide las consecuencias futuras. El que es sabio ve más adelante. El que es sabio dice: no me tiro porque va a pasar esto. El que es sabio detiene. El que es sabio espera el momento perfecto. Es como el surfer que espera la hora perfecta. El sabio sabe en qué momento lanzarse al mar y aprovechar el momentum de la ola perfecta. En una nota positiva, el sabio mira hacia adelante y ve oportunidades conducirse de una manera apropiada. Entonces, la sabiduría realmente no se trata de ser una persona inteligente, una persona educada, no, porque hemos conocido gente muy inteligente y muy educada que hacen cosas tontas, y perdonen el término. No se trata de estar llenos de conocimiento, porque conozco gente humilde que no ha estudiado, que no ha ido a la escuela, pero es más sabia que muchos que tienen grandes títulos, y respeto los títulos porque los promuevo, pero respeto también a aquel que no ha sido preparado pero ha sido marginado. Respeto a aquel que ha sido educado en casa o quizás que ha aprendido con la vida, pero nadie le da oportunidades. No se trata del talento solamente ni del conocimiento, se trata de ser capaz de comportarse delante de la gente que merece respeto, comportarse de una manera y ponerse en los zapatos de otros. Es ser congruente con algo que está tratando de crear un final feliz. Estamos hablando hoy sobre la diferencia entre la sabiduría y no tener sabiduría. Ahora bien, 3 prácticas de sabiduría que te ayudarán a convertirte en una persona sabia y exitosa. La primera es que una persona sabia escucha sin ponerse a la defensiva. Hay muchos inteligentes que están a la defensiva. No, pero es que yo estudié esto. No, pero es que me enseñaron esto. No, pero es que en esta clase me dijeron esto. El sabio no actúa a la defensiva. El sabio levanta la mirada de donde viene el socorro. Levantaré mi mirada de donde viene mi socorro.
mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El sabio sabe que tiene que bajar las manos en momentos dados y dejar que sea Dios quien la defienda. El sabio sabe que hay que retirarse en momentos dados y dejar que sea Dios el que tenga el avance. Y el ejemplo que le iba a presentar de J.K. Rowling, autora de la exitosa serie de fantasía Harry Potter. Ella es novelista, guionista, productora de cine y de cine y filantrópica. Ha recibido numerosos premios por su trabajo, pero ella vivió una experiencia en el 1993, tuvo a su hija y en ese momento fue abandonada por su esposo, se divorció. Esto la llevó a una depresión clínica, una depresión muy fuerte, a tal punto que la llevó casi al borde del suicidio. Yo quiero que ustedes vean la imagen de Rowling para que ustedes vean quién es ella, quién escribió Harry Potter, y hay otra imagen también de ella, la vamos a ver por ahí enseguidita, ahí la tenemos. 1993, declarada con una depresión clínica, tuvo una hija, se divorcia, todo le salió mal, intentó quitarse la vida, pero en el 1995 pasaron 2 años porque las personas sabias saben cómo levantarse. Las personas sabias saben esperar el tiempo perfecto. Comenzó a escribir y a escribir y a escribir hasta que sale lo que es Harry Potter. Llegó a vivir de cupones, llegó a vivir de asistencia económica porque la persona sabia es humilde y sabe que en momentos dados hay que bajar la cabeza y reconocer que necesitamos ayuda. Yo llegué a vivir de asistencia en algún momento dado en mi casa, en casa de mi mamá, y no me da vergüenza decirlo, porque la persona sabia no esconde su pasado. La persona sabia no esconde de dónde viene. La persona sabia levanta su frente con altura, con orgullo y dice, yo estaba allí, pero Dios me tiene aquí. El estar allí no me hace menos que el estar aquí. Por el contrario, el estar allí en ocasiones es necesario porque te prepara del desierto a la tierra prometida. ¿Con cuántos sabios yo estoy hablando? ¿Cuántos en esta mañana se atreven a hacer un hashtag que diga la sabiduría espera? Aunque te digan lánzate, aunque te digan qué tonto eres, aunque te digan no te quedes callado, di la sabiduría espera. Esta mujer decidió iniciar un curso de formación para maestros y comenzó en el 1995 a escribir su manuscrito de la novela Harry Potter y la piedra del filósofo. ¿Saben qué? Ella envió su manuscrito a 12 editoras, diga ahí 12, wow, 12, y todas la rechazaron. Esto no sirve, no tiene futuro, no vas para ningún lado. Y yo me emociono con este tema porque en algún momento lo viví, rechazo, no sirve, tu proyecto no funciona. ¿Saben una cosa? Una de las cosas que yo he comentado que a mí me dolió en el alma fue que cuando yo comencé mi fundación Forjando un Nuevo Comienzo, yo estaba en un grupo de personas élite, a las que respeto muchísimo. Y una persona, quiero decir que la persona era inteligente, pero no era sabia. Y quiero decir que la perdoné. Me dijo, ¿a qué tú te dedicas? Y yo le digo, a ayudar a levantar de ambulantes de la calle, a ayudar a sanar sus heridas, a ayudar a exconvictos, desertores escolares. Y como ellos hacían otro tipo de trabajo muy diferente al mío, me miró y me dice, ¿sabes qué? Debes seguir haciendo esa porquerita, porque esa porquerita va a ayudar en algún momento dado a que esos muchachos cambien. En serio, le llamó porquerita al trabajo que yo estaba haciendo. La sabiduría me ayudó a guardar silencio. La inteligencia habla, pero la sabiduría sabe lo que dice. La sabiduría espera. La sabiduría espera. 20 años más tarde, la porquerita de trabajo que ella dice ha estado restaurando a personas. Uno que yo saque de la calle es uno menos matando. Uno que Dios me ayude a levantar es uno menos haciendo llorar a su madre y a sus hijos. No permitan que le llamen porquería a lo que Dios puso en tu corazón, al sueño de que Dios puso en tu corazón. Así que 12 casas editoras le despreciaron, le dijeron esto no sirve, va a fracasar. Pero un día decidió someterla a otra casa editora y esa sí se la aceptó, obtuvo una respuesta positiva, quien también sugirió a Rowling, se lo aceptaron, pero le dijeron, busca otro trabajo. Es una porquerita. Búscate otro trabajo, te lo vamos a aceptar, pero te aconsejamos que vayas buscando otro que tenga más posibilidades y ganes dinero, porque esto no va para nada.
¿Saben qué? Esto no va para ningún lugar. ¿Saben qué? Este libro, hoy día, la serie de Harry Potter creó historia al convertirse en la serie de libros más vendida en todo el mundo. Una mujer declarada con depresión clínica, el esposo la abandonó, crió una hija sola, intentó quitarse la vida y en el proceso de la depresión decidió escribir un libro que se convirtió en el más importante y vendido en todo el mundo. Alguien dijo una vez, toma la responsabilidad de responsabilizarte. Toma la responsabilidad de responsabilizarte. Trata de centrarte en lo que importa y olvídate de que los demás digan que no funcionó. Ese no es tu asunto. Tu asunto es demostrar que sí funciona. Yo quiero decirte que con inteligencia tú ganas una pelea. Ay, ay, ay. Con inteligencia tú ganas una pelea, pero con la sabiduría nunca tendrás esa pelea. Te lo voy a repetir. Con inteligencia tú ganas una pelea, pero con la sabiduría nunca tendrás esa pelea. Oye, hay otro pensamiento que dice, el comienzo de la sabiduría es el silencio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Mantén silencio, la sabiduría espera. Dios te va a dar instrucciones cuándo hablar. Dios te va a decir cuándo lanzarte. Lamentablemente la inteligencia y la astucia sustituyeron a la sabiduría en un momento dado. La inteligencia y la astucia sustituyeron a la sabiduría en un momento dado. No lo permitas. Ve detrás de la sabiduría, busca lo que te robó y haz la diferencia en el nombre de Jesús. Cierro diciéndote, no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve el conocimiento para ganarnos la vida, pero la sabiduría nos ayuda a vivir. Con la inteligencia yo me gano la vida, pero con la sabiduría aprendo a vivir. Si alguno está falto de sabiduría, pídala, dice Santiago 1:5 a Dios, y Él te la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Wow, 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 wow. Sin menospreciar a nadie. Tú que eres menospreciado, tú que fuiste herido, tú que fuiste sepultado, tú que fuiste señalado por alguien que tenía mucha inteligencia, pero le faltaba la sabiduría. A ti yo te quiero decir en el nombre de Jesús, levántate, echa alas, vuelve a volar, saca de la gaveta las alas que le prestaste a otro para que volara y te quedaste tú sin volar. Es tiempo de que el otro desarrolle alas. Comienza tú a volar, pero hazlo desde la base del amor, del respeto y del silencio. El inteligente sabe lo que dice, pero el sabio sabe cuándo lo dice. Yo prefiero ser sabia y yo le doy gracias a Dios por las veces que he permanecido en silencio cuando me ha tocado hablar, pero he preferido estar en silencio para no humillar, para no faltarle respeto a nadie. Yo prefiero guardar silencio antes de herir, antes de llevar a una persona a una esclavitud mental de depresión por algo que yo dije. El sabio habla sabiduría y no daña a nadie. Esto fue Vamos por Más. Aún hay más. Invita a alguien a que vea este video, compártelo, porque de seguro hay gente que no ha obtenido la preparación que quiere sin darse cuenta que la sabiduría va por encima de la preparación. Te bendigo. Adelante.